consideren ustedes. Vamos a pensar en, bueno, aquí es ejercicio 9 del taller 1, el 9. Entonces, vamos a pensar que tenemos aquí una ciudad A y son dos autos que salen. Come on, you have problems with that? Se tienen dos autos que salen desde una misma ciudad. Uno sale a las 12 a 70 kilómetros por hora y el otro sale en la misma dirección que el primero, a las 12:30 horas y con una velocidad de 80. Bueno, entonces supongamos que el punto de partida es A. Y además, aquí les preguntan a qué distancia de la ciudad A y a qué horas. Profe, está desenfocado. ¿Se desenfocó? Sí. Vamos a ver. Bueno, voy a salirme de la imagen y vamos a volver a entrar. ¿Se ve mejor? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, miren, preguntan un auto, vamos a llamarle un auto 1. Entonces vamos a llamarle auto 1 y los datos que tiene el auto 1. Tenemos además un auto 2 con algunos datos alusivos al auto 2. Entonces, la velocidad, aquí vamos a decir la velocidad para el auto 1 es el primero que sale a 70 kilómetros por hora. El auto 2 sale a 80 kilómetros por hora. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a suponer que el tiempo del auto 1 es T1, no lo conocemos. El tiempo del auto 2 es T2, tampoco lo conocemos. Aquí esta columna es del tiempo. Entonces tenemos estas dos columnas. Y los dos autos se van a... hora de salida. Aquí vamos a poner salida. Entonces, la hora de salida del auto 1 es las 12 y la hora de salida del auto 2 es a las 12:30. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, ambos nos preguntan en el ejercicio, en el ejercicio se pregunta a qué horas se van a encontrar y qué distancia recorrieron. ¿A qué horas se van a encontrar y qué distancia recorrieron? Bueno, obviamente, al encontrarse los dos autos, a ver, voy a quitar esta A de aquí y la vamos a poner por acá. Estos son datos. Lo que tengo aquí en esta parte es, estos son datos. ¿Ok? Muy bien, entonces, miren ustedes. Los dos salen de una misma ciudad, vamos a llamarle ciudad C. Aquí está la ciudad C, aquí en este punto. Y ambos salen en la misma dirección.
Y llega el momento después de la salida en que se encuentran, vamos a poner por caso que se encuentran en este punto, en un punto B, digamos. Salen de la ciudad C y se encuentran en un punto P. El segundo auto alcanza al primero, entonces aquí es este lo vamos a llamar un punto P. Un punto P en donde el segundo auto alcanza al primero. Obviamente, la distancia que recorren ambos es la misma para llegar de C al punto P. Para llegar de C a P vamos a llamarle CP y eso es una distancia. Y ambos van a recorrer la misma distancia, entonces aquí vamos a poner por caso una columna más que diga distancia recorrida. ¿Ok? El auto 1 recorre una distancia de 1, el auto 2 recorre una distancia de 2. ¿Ok? Obviamente sabemos que D1 y D2, la distancia que van a recorrer ambos autos es la misma. Cuando en el punto en que se encuentran, aquí es punto de encuentro, ¿no? Entonces, este es punto de encuentro, donde se encuentran los dos autos, donde uno alcanza al otro, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el auto 1, digamos, es alcanzado por el auto 2 en un punto P, ambos han recorrido la misma distancia CP, y esa distancia CP es la misma de 1 y de 2. ¿Ok? Esas dos distancias son la misma. Ahora, la salida es a las 12 horas del auto 1 y a las 12:30 del auto 2. Entonces vamos a poner acá la hora de alcance, o cómo decirlo. Entonces vamos a decir hora del encuentro. Muy bien, la hora del encuentro para el auto 1 va a recorrer, son las 12 más un tiempo de recorrido para recorrer de 1, que lo vamos a llamar un tiempo T1 de recorrido. Si salió a las 12 y para recorrer de 1 hizo un tiempo 1, entonces a 12 horas le sumo T1 y entonces obtengo la hora del encuentro. Por así decirlo, si por ejemplo para recorrer de C a P el auto 1 yendo a 70 kilómetros por hora emplea un tiempo T1, ese tiempo T1 que le llevó a recorrer de C a P, al sumarle 12 me va a dar la hora de encuentro. ¿Sí me explico? La hora de encuentro. El auto 2 pues sale a las 12:30. Sale a las 12:30. 12:30 es 12.5 horas. Entonces aquí vamos a tener 12.5. 12.5 son las 12:30, que en cuestiones de horarios y tableros en terminales de autobuses, de aviones, de todo eso, usan 2.30 en vez de 12.5. Eso quiere decir las 12:30. Algunos dicen las 1230, nos vemos a las 1230 horas. ¿Eso qué quiere decir? Pues son las 12:30, no se confundan. Entonces, nos vemos a las 1230, pues son las 12:30, pero también pueden decir nos vemos a las 125 horas.
Es decir, se le quitan los puntos, se le quita el punto y es otra forma, un lenguaje así un poco codificado, pero bueno, se usa, ¿no? Entonces aquí, si sale a las 12:30 y le sumo el tiempo T2, el tiempo T2 que empleó el auto 2 para recorrer desde aquí hasta acá, le lleva un tiempo T2, entonces 12.5 más T2, pues entonces tenemos la hora de encuentro. Cuando se encuentran los dos autos, para este auto son las 12 más T1 y para este auto son las 12.5 más T2. Pero estos dos tiempos, estos dos me marcan la misma hora para ambos autos. ¿A qué horas se van a encontrar? Pues se van a encontrar a las 12 más T1 o bien a las 12.5 más T2, lo cual quiere decir aquí que la hora de encuentro, la hora de encuentro es lo mismo que 12 más T1 si nos fijamos en el tiempo que se le suma a las 12 del auto T1. Pero eso va a ser lo mismo que 12.5 más T2. Entonces tengo esta ecuación. Muy bien. Ahora, de aquí nosotros podemos, en este caso, despejar. ¿Qué podemos despejar? Vamos a despejar T1. Si despejo de aquí T1, bueno, puedo despejar cualquiera de las dos, obviamente. Yo estoy en libertad de despejar uno u otro. Dejen ver ahorita, voy a hacer el siguiente planteamiento, de acuerdo a los datos y así visto en forma muy esquematizada y diagramada. Los datos, para poder razonar este problema, pues necesitamos organizar los datos. Claramente, la hora de encuentro, pues es la misma que 12 más T1 que 12.5 más T2, en donde T1 es el tiempo que empleó en recorrer esta distancia el auto 1 y T2 es el tiempo que empleó en recorrer la misma distancia, pero el auto 2. En la física, en los cursos de física que ustedes llevan, les habrán dicho que el tiempo, la velocidad y la distancia se relacionan mediante una fórmula, que es la fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener nosotros, perdón ustedes, vamos a tener aquí lo siguiente. La velocidad 1 va a ser a la distancia 1 entre el tiempo T1. Para el auto 1. Para el auto 1 tenemos que velocidad 1, ya sabemos que son ¿cuántos? Son 70, ¿no? Para el auto 1, eso debe ser igual a la distancia 1 entre el tiempo T1. Muy bien. Ahora, para el auto 2, que son 80 kilómetros por hora, es la velocidad 2, y eso va a ser la distancia 2 entre el tiempo T2. Entonces, de aquí ustedes pueden multiplicar, bueno, esto de aquí les implica que D1 es 70 por T1. Y de aquí despejan y les queda que D2 es 80 por T2. ¿Ok?
Pero como tenemos que D1 y D2 son iguales, D1 y D2 son la misma distancia recorrida, es decir, lo que recorre de C a P el auto 1 y lo que recorre de C a P el auto 2, pues ambos recorren la misma distancia en el punto de encuentro. Cuando se encuentran, pues ambos recorrieron la misma distancia CP, por esa razón D1 es igual a D2. Como D1 es igual a D2, entonces estas dos cosas me implican que 70T1 es lo mismo que 80T2. Y entonces podemos despejar de aquí, de esta ecuación, cualquiera de los dos y tenemos, por ejemplo, de aquí despejen T1, que es muy simple de despejar. A ver, T1. Si despejan ustedes T1, les queda que T1 es, ¿cuánto viene siendo acá? Paso este 12 para acá y me queda 0.5 más T2. Esto sería 0.5. A 12.5 réstenle 12, les queda 0.5 más T2. Si hubiéramos hecho las cosas de otro modo, les quedaría que T2 es T1 menos 0.5. Esto también lo pueden expresar como 1/2 más T2. ¿Ok? Ahora, sustituyan T1 aquí y entonces tienen, o bien T2, si despejáramos T2, les quedaría T2, pues en otras palabras también T2 es T1 menos 1/2. Entonces es lo que voy a hacer aquí, despejar, voy a sustituir acá T2 y entonces tengo 70T1 es igual a 80 por T2, que es esto, entonces sería aquí T1 menos 1/2. Resolviendo esta ecuación obtenemos un valor para T1, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Vamos a resolver esta ecuación, me queda 80T1 menos 40. Este T1, ya sé que lo paso para allá y este 40 para allá, en fin, no sabemos. Entonces me queda, al final de cuentas, son 10T1 igual a 40. De donde T1 es igual a 4 horas. ¿Qué quiere decir en el problema? Bueno, significa que el tiempo que empleó el auto 1 para llegar del punto C al punto de encuentro fueron 4 horas. Le llevó 4 horas para llegar al punto de encuentro, en donde el auto 2 alcanza al auto 1. El punto de encuentro, es decir, donde A2 alcanza, entre paréntesis, esto es lo mismo que A2 alcanza a A1, ¿no? Auto A2 alcanza auto A1, es el punto de encuentro. Y entonces, para llegar de C a P a A1 le llevó 4 horas. ¿Cuánto le lleva a A2? Al auto 2, pues le lleva T2. Entonces T2 es T1 menos 1/2, o sea que T2, de aquí podemos automáticamente decir que T2 es 3.5 horas. ¿Ok? Bueno, con esos datos ya podemos resolver las preguntas del ejercicio. Entonces, ya es cuestión de que ustedes lo interpreten. Ya el planteamiento está así, digamos, para que se den una idea de cómo organizar estos problemas, que hay que ser muy cuidadosos en los tiempos, en las distancias, en qué momento o cuáles van a ser aquí las
las principales variables, en fin, todo eso cuenta para resolver un problema. Y todo, obviamente, es a partir de los datos. Lo demás es cuestión nada más de ir razonando y dejándose llevar por lo que dice el problema. Entonces, más o menos así las cosas. Y se hacen los planteamientos correspondientes y obtenemos esto. Ahora, las preguntas aquí, nada más una de ellas, quiero que me digan alguna de ellas para no irnos completamente... digamos, sin haber analizado las preguntas. Dice, ¿a qué distancia de la ciudad y a qué hora alcanza el segundo auto al primero? ¿Qué horas marcaba el reloj? Si salió a las 12:30, ¿a qué horas eran en este punto? Bueno, pues la hora de encuentro son 12.5, es cualquiera de estas, ¿no? Es 12 más T1, oye, 12.5 más T2. Si lo vemos acá con T1, pues sería 12 más 4 son 16. Quiere decir que la respuesta es a las 4 de la tarde, el auto 2 alcanza al auto 1 a las 4 de la tarde. Y la pregunta es, ¿qué distancia recorrieron? Esa es la otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia de la ciudad A el auto 1 alcanza al primer auto? Bueno, pues entonces hay que calcular de 1. Hay que sustituir acá 70 por T1. T1 es 4, 70 por 4 son 7 por 4. 28 quiere decir que la distancia recorrida fueron 280 kilómetros. 280 kilómetros de recorrido desde C hasta P. Esa fue la distancia que recorrieron los dos autos. ¿Queda claro? Bueno, muy bien, pues entonces así se resuelven estos problemas que en realidad yo no soy muy experto en este tipo de problemas, pero esto ayuda mucho cuando diagramamos las cosas, organizamos mejor la mente y eso nos aclara mucho mejor las cosas que si solamente las platicamos y decimos que pasa esto otro. Entonces, no traten de hacer las cosas muy apresuradas, es mejor razonarlas toda la vida, todo el tiempo. La vida es un aprendizaje continuamente, así que esto les puede ayudar mucho. Diagramar las cosas así ayuda mucho a resolver problemas de física, de química, de cualquier cosa, ¿no? Hay que ser organizados. El orden y la disciplina van a ver que les va a llevar, los va a potencializar en su desempeño académico. Bueno, muy bien. ¿Hay algún otro por ahí? Sí, profe. Yo tengo duda en el ejercicio 2 del taller 2. Vamos al ejercicio 2 del taller 2. Vamos a ver, déjenme bajar aquí el taller 2. Entonces, taller 2, el ejercicio 2. Sí. El 2 del 2, correcto. Bueno, muy bien, vamos entonces aquí. No voy a escribir el problema porque es muy largo, pero yo espero que todo el mundo tenga a la mano el taller 2 y esté viendo el enunciado. Yo se los podría mostrar acá. A ver, no sé si se pueda. Dejen ver, compartir. Lo que va a pasar es que me voy a salir de la presentación que está aquí ahorita, bueno, de este modo de cámara, y les voy a compartir pantalla para ver si logro compartir el enunciado del problema. Entonces, solo denme un minuto para ver si logro compartirles el taller. Entonces, aquí compartir, ponemos compartir. Ahora ya estoy en mi computadora. En mi computadora, pues voy a entrar al
a Google y entonces de aquí tenemos páginas web educativas en donde voy a bajar el taller 2, páginas web educativas, las UEAs, el cálculo diferencial y vámonos al taller 2. Taller 2. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Si no lo ven, díganme. Sí lo vemos. Sí lo ven, correcto. Entonces, miren ustedes, aquí donde está la manita de chango, donde está el apuntador, hay un más y un menos en esta parte, acá. Entonces, le voy a aumentar un poco porque yo estoy un poco cegatón. Entonces, a ver, le voy a dar aquí que aumente, para que puedan ustedes leer con más facilidad el taller 2, ¿ok? Bueno, aquí está el 2, ejercicio 2 del taller 2, lo tenemos aquí en la pantalla que les estoy compartiendo. Entonces, eso es para que únicamente le demos lectura. Obviamente yo tengo que regresar porque voy a escribir cosas en el pizarrón y solamente van a ver una pantalla chiquita por ahí en un rectángulo en donde está el pizarrón con mi imagen. En ese cachito pues estarían viendo muy pequeñas las letras. Entonces, para que se vean grandes, seguramente deben ustedes tener algún comando por ahí que les amplifique el tránsito de esta página web a la pantalla que tenemos acá. Entonces, hay que pasar de aquí a acá para que esta seguramente la pueden ustedes amplificar por ahí, si es que yo escribo allá en el pizarrón. Ustedes dejarían esta parte y amplificarían, le darían importancia a esto para verlo en la forma normal que les interese, ¿no? Por ahí debe haber algunos comandos o botones que les haga, digamos, transitar de esta presentación a la otra. Entonces, eso lo tienen que estudiar ustedes con todo cuidado. Pero miren ustedes, aquí en esta parte, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia, y el inciso A pide use la ley de Ohm para expresar el voltaje como la función de intensidad de corriente. Bueno, pues entonces esa parte es muy directa. Propiamente lo dice allí el enunciado de la ley de Ohm. El enunciado de la ley de Ohm enuncia una función, o sea, indica lo que es el voltaje en términos de la intensidad de corriente. El voltaje en términos de la intensidad de corriente. A ver, vamos a ver. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, si la resistencia es constante, entonces esto expresa una función. Entonces, aquí en este caso, si la I es una variable X y la R es una constante, entonces, digamos, si la R es una constante K, por ejemplo, nosotros tendríamos que el voltaje es igual a K por X, y esto pues es lo mismo que una función f de X igual a K por X. Y eso es todo. En realidad, el enunciado de la ley de Ohm que me están dando aquí, ese enunciado pues me dice que el voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente I por la resistencia R. Y eso permite que el inciso A se conteste. Use la ley de Ohm para expresar el voltaje como función de la intensidad de corriente. Bueno, pues queda así. El voltaje... Está desenfocado. ¿Se desenfocó? Vamos a ver si logramos enfocar. Entonces, por acá... me salgo y vuelvo a entrar a ver si se enfocó mejor. Ya. Ok. Muy bien. Entonces, pues, como ven ustedes, el inciso A, la respuesta es B igual a
acá por X, en donde K es constante y X es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es variable, varía. La resistencia se hace en este caso constante y entonces el voltaje es igual a K por X. O sea, esto en términos aritméticos, pues lo que quiere decir es que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente. El voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Es una proporción que ustedes pueden ver así, B sobre K igual a X sobre 1. Entonces aquí tenemos una proporción, la igualdad de dos razones es una proporción, en este caso B es acá como X es a 1, es una proporción. Y si la B está arriba y la X está arriba, entonces la B y la X son directamente proporcionales. Si la X la hubiésemos tenido aquí y el 1 acá arriba, entonces la proporción se le llama inversa. B es inversamente a X, si estuviera la X abajo. Pero como la X en esta expresión nos queda arriba y se le queda aquí un denominador 1, entonces nosotros tenemos pues que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Eso es en esencia. Si lo vemos nada más sin cambiar las cosas, pues diríamos B es a R como la intensidad es a 1. Eso quiere decir que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente, pero también es directamente proporcional a la resistencia. El voltaje es directamente proporcional a la resistencia y también a la intensidad de corriente. ¿Ok? Bueno, pero no voy a hablar de eso. Seguramente ustedes llevarán cursos de física o bien en electrónica, en las ingenierías, pues se van a encontrar muchas cosas de estas. ¿Ok? Bueno, ahora, el inciso B. El inciso B de lo que tienen ahí. ¿Qué les dice el inciso B? El inciso B, vamos a ver. Perdón, lo tengo acá. Dice, además, una de las leyes de Kirchhoff dice, la suma de las corrientes entrantes a un nodo de una red eléctrica es igual a la suma algebraica de las corrientes salientes de dicho nodo. Bien, entonces, miren ustedes, por favor, pongan atención aquí al apuntador de lo que les estoy compartiendo aquí en el caso de donde está el taller, el enunciado del taller, del ejercicio 2, del taller 2. Tienen ustedes aquí a la vista un diagrama. Este diagrama tiene dos nodos. En particular, aquí está el nodo A y el nodo B. El nodo. Entonces, está el nodo A y el nodo B. Y la ley de Ohm dice lo siguiente: la suma de las corrientes son las I's, puede ser la intensidad de corriente con la I. Entonces, la suma de las corrientes entrantes a un nodo o punto de unión de una red eléctrica es igual a la suma algebraica de las corrientes salientes de dicho nodo. Muy bien, entonces todo lo que tenemos que hacer, tomando en cuenta el enunciado de la ley de Ohm y teniendo en cuenta lo que nos piden en el inciso B, nos dicen, use la ley de Kirchhoff para relacionar la corriente I1 con las corrientes I2 e I3 en cualquiera de los nodos A o B del circuito de la figura 2. O sea, aquí tienen ustedes un circuito eléctrico en la figura. En la figura 2 se muestra un circuito eléctrico con dos nodos y están marcadas ahí las intensidades de corriente, las corrientes entrantes y salientes en cada nodo. Por ejemplo, miren, en el nodo A, si lo vemos aquí, tienen un nodo que sería el nodo A. En el nodo A sale una corriente I1
y sale acá una corriente I2. Salen dos corrientes en el nodo A, pero hay una que entra, que es la que viene, a ver, dejen ver. No, un momento, acá está, estoy mal yo. Esta sí es I2 e I3. Ok, entonces tenemos I2 e I3. Esto es I2, aquí tenemos I3. Y la corriente que entra en el nodo A es I1. Ahora, analicemos el nodo B. El nodo B está acá. En el nodo B sale la corriente I1, que es la misma que va de aquí para allá, ¿no? Entonces, esta es I1. Del nodo A sale I1. En el nodo A entra I1. Pero en el nodo B, vamos a ver qué más tenemos en el nodo B. En el nodo B entra I2 y entra I3. Entonces, todo esto da la vuelta y llega por acá. Entonces, aquí viene I2. Pero de aquí para acá, esto viene así, da la vuelta y entra. Entonces, aquí también hay I3. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces tenemos nosotros que I1 es igual a I2 más I3 por la ley de Ohm. ¿Ok? Esta es la respuesta. I1 igual a I2 más I3, porque I2, I3 en el nodo A son salientes, son corrientes que salen en el nodo A. La suma de las corrientes que salen, en ese caso en A, serían I2 más I3. Es igual a la suma de las corrientes que entran, nada más entra I1. Por lo tanto, I1, por la ley de Kirchhoff, es igual a I2 más I3. Si lo vemos en el nodo B, las corrientes que entran son I2 e I3. La suma de esas dos, pues me da I2 más I3. Es igual a la suma de las que salen. En el nodo B, la que sale es I1, o sea, I2 más I3 se vuelve a cumplir, que es igual a I1. ¿Ok? Y la respuesta aquí, entonces, es I1 igual a I2 más I3. Esa es la respuesta del inciso B. Esta sería la respuesta del inciso B utilizando la ley de Kirchhoff. ¿Ok? Y eso es todo allí, lo del ejercicio 2. Como ven, era en realidad muy sencillo. Muy bien, salgo entonces de aquí. ¿Hay algún otro ejercicio que quieran que veamos? El ejercicio 1. El 1. Vamos a ver aquí el ejercicio 1. Ok, ahora nos abocamos aquí al ejercicio 1. Voy a amplificar el ejercicio 1 para tenerlo más a la vista. Entonces, todo lo que estoy haciendo es darle el zoom correspondiente al signo más acá en donde está el apuntador. Aquí, pues eso me permite amplificar las cosas y apreciarla de una mejor forma. Voy a disminuirle un poco porque se me pierden letras en la figura. Entonces, acá tendríamos así. Esa es la figura que tenemos. Entonces, de acuerdo a la figura del ejercicio 1, en la figura 1, las respectivas distancias del faro C, el faro C es este, lo voy digamos, a señalar con el apuntador. Si ven el apuntador aquí en la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, profe. Tenemos aquí el apuntador. Miren, el faro C es este que estoy apuntando aquí con el apuntador, obviamente. Entonces, este es el faro C. Este que está acá, el amarillo, es el faro A. Y el faro B es este que tenemos nosotros acá. Este es el faro B. Aquí hay una letra que
que un robot no la identificaría muy bien, pero nosotros, razonando, tenemos A, B, C, D, entonces esta debe ser la letra E. Aquí está la E, en este punto. El punto de intersección de la línea o del segmento AD con el segmento BC, BC es de aquí a acá. Esto que parece O, pues es en realidad una C, porque tenemos, siguiendo el orden lógico, sería A, B, C, D, E. El orden lexicográfico del alfabeto son las 5 letras del alfabeto las que están interviniendo aquí. Entonces, A, B, C y D. Esta que parece O no es O, es C. Entonces, esta es la C, que es el faro C. ¿Ok? Bien, entonces voy a delinear los datos de acuerdo a lo que tenemos ahí en la figura. Vamos a delinear los datos. Entonces, a ver, ¿qué datos tenemos? Bueno, datos. La distancia de C a A y a B son 25 y 40. ¿Qué quiere decir eso? Que AC... Ver. Entonces, como dato, AC es, ¿qué dijimos? 40, no, 25 y BC es 40. Déjenme verificar. Sí. La distancia de C a A es 25 y la distancia de C a B es 40, correcto. El barco D navega hacia B con dirección paralela al segmento AC. Este es otro dato. Entonces, hay un paralelismo. El segmento BD dicen que es paralelo al segmento AC. Ok, este es dato también. Entonces, todos estos son datos que surgen de la figura. Entonces, estos son datos. AC es 25, BC es 40, BD es paralelo a AC. ¿Qué otro dato trae la figura? Exprese como función de X, BD. BD igual a X, entonces BD, la longitud BD es X. Aquí estos son segmentos. El segmento BD es paralelo al segmento AC. BD es la longitud del segmento BD y tenemos que BD le están llamando ahí X. Bien, ¿qué más tenemos aquí como dato? Exprese como función de X la distancia del punto E al faro B. Entonces, nos piden expresar EB, la distancia del punto E al faro B, eso es EB. Queremos expresarlo como función de X y queremos ver cuál es esa función. Esto es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver con todo cuidado la figura, que por supuesto para trabajarla a mis anchas acá en el pizarrón, pues voy a tener que hacer la figura. Tenemos esta figura aproximadamente, está así la figura. Entonces aquí tengo A, por aquí anda B, acá está C, aquí B. Estos son puntos y aquí tenemos el punto E. Entonces de A a C son, que dijimos, 25. De B a C son 40. Entonces, a EB, como va a ser función, le voy a llamar variable Y. Entonces, esta longitud de aquí a acá le llamo Y.
De aquí a acá, BD es X. De aquí hasta acá son 40. ¿Cuánto vale EC? Si BC vale 40 y EB vale Y, entonces EC, ¿cuánto vale? Pues 40 vale menos Y. 40 menos Y, ¿no? Entonces, si todo esto de aquí, digamos, de aquí hasta acá son 40, por dato, porque me dicen que BC es 40, entonces este 40 entonces desde aquí hasta acá son 40, de aquí a acá son Y kilómetros, entonces de aquí a acá pues son 40, si de aquí a aquí es Y, entonces, a ver, vamos a verlo, vamos a expresarlo así. De aquí a acá es lo que estamos llamando Y, y de aquí a acá, pues son 40 menos Y. ¿Sí queda claro? Es decir, a 40 le resto Y me queda S. Expresado con segmentos, diríamos que es S es lo mismo que BC restándole BE. Pero BC vale por dato 40 y BE le estamos llamando un valor Y. Entonces S es 40 menos Y. Ahora, vamos a ver aquí, dado que BD es paralelo a AC, este es un dato, esta línea paralela a esta, entonces tenemos una línea arriba paralela a una línea abajo. Entonces, si este es A y este es C y acá tenemos B y por acá tenemos D, estas dos líneas paralelas, la línea que une a este con este es una transversal, es una línea transversal que corta a dos paralelas. Seguramente a ustedes cuando estudiaron la parte correspondiente a geometría en tercer año de secundaria, en secundaria es cuando nos comienzan a hablar de líneas paralelas cortadas por una transversal. Les habrán dicho que la línea transversal que corta un par de paralelas, si una línea corta a dos paralelas, entonces terminan ángulos alterno-interno iguales, que quiere decir que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. En la figura me refiero a este ángulo de aquí, que le voy a poner doble marca. Este ángulo de aquí es igual a este de acá. ¿Ok? Entonces, esos dos ángulos son iguales. Por alterno-internos entre paralelas. ¿Sí? Yo me acuerdo que en tercera secundaria nos decían, si se forma la letra del zorro, o sea, si se forma la Z del zorro, entonces los vértices de la Z, si las aspas de la Z son paralelas, los vértices de la Z son vértices de ángulos iguales, siempre y cuando las aspas de la Z sean paralelas. Este ángulo y este son iguales. Los ángulos en los vértices de la Z son iguales. Esos son ángulos alterno-internos. Por esa razón aquí el ángulo B y el ángulo C son iguales. Aquí diríamos el ángulo B es igual al ángulo C. Pero también en tercero de secundaria nos hablan de los ángulos opuestos por el vértice. Dos rectas que cortan determinan cuatro ángulos y tomados por pares, dos de ellos son cada uno opuesto al otro. Entonces,
el opuesto de este es este, y el opuesto de este ángulo es este ángulo. Entonces, esos ángulos son opuestos por el vértice, se les llama ángulos opuestos por el vértice. En inglés no es la traducción tal cual como en inglés, porque en inglés viene es vertical angles. Vertical angles es ángulos opuestos por el vértice, la traducción. Que por supuesto, traducido al castellano sería ángulos verticales, pero ángulos verticales no nos dice nada, nos dice más ángulos opuestos por el vértice, es más entendible. Por eso es que cambia ahí la traducción. Bueno, correcto. Entonces, estos son los opuestos por el vértice y sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. En consecuencia, este ángulo de aquí y este ángulo de acá son iguales. Es decir, el ángulo AEC es igual al ángulo AEC o CEA. AEC o CEA, como lo quieran llamar, es igual al ángulo BED. BED, este ángulo. Estos dos ángulos. Ahora, por tener dos ángulos iguales, respectivamente iguales, los triángulos, el de arriba y el de abajo, se dice que ambos triángulos son semejantes, lo cual quiere decir que estas dos igualdades de ángulos me implica que el triángulo A ver, aquí esto está fatal. Entonces, esto me dice que el triángulo AEC es semejante con el triángulo. Me voy a fijar en los ángulos correspondientes. A ver, ¿cuál es el correspondiente ángulo AC? El correspondiente ángulo AC lo voy a poner acá en tercer lugar. El correspondiente ángulo AC es B. Entonces, el vértice C se va a corresponder con el vértice B. En el punto E tenemos un ángulo arriba y un ángulo abajo. Hay dos ángulos, uno arriba y otro abajo. Entonces, el punto E, el vértice E, se va a corresponder en medio con la misma letra E, porque E y E son el ángulo de arriba y el ángulo de abajo. Son correspondientes por ser iguales. Y el vértice A, pues le queda por tercer excluido únicamente la posibilidad de corresponderse con D. Así que la A se corresponde con D. Y de esa forma tenemos que AS es semejante con DEB. Bien. Ahora, de esta semejanza de triángulos, vamos a tener la proporcionalidad de lados. Tenemos que poner rayas de quebrados, pero no voy a considerar las tres rayas de quebrados, es suficiente con dos. Voy a tomar los lados que tienen dato en este triángulo. Por ejemplo, en el triángulo de arriba, ¿quiénes tienen datos? Tienen datos es AC y EC. Entonces, esos son los que voy a escribir aquí arriba. AC y EC del triángulo de la izquierda. Pero ¿cuáles son los correspondientes lados en el otro triángulo? Bueno, A y C, la primera y tercera letra de acá van a corresponderse con la primera y tercera letra de este otro. Entonces, AC se corresponde con DB. Aquí escribimos BB. Y S es la segunda letra y la tercera letra. S es E es segunda, C es tercera. E es segunda, entonces acá sería EB. La segunda de aquí con la segunda de acá, la tercera de aquí con la tercera de acá. A E le corresponde E, a C le corresponde B, entonces a EC le corresponde EB. Y de esta proporcionalidad de lados tenemos
AC, ¿cuánto vale AC? Vale 25. ¿Cuánto vale DB? DB vale X. Entonces, aquí tengo una X. Bueno. A ver, esta es una X. ¿Ok? Y esto es igual a S. S es esta longitud, pero esta longitud decimos que vale 40 menos Y. Entonces aquí tengo 40 menos Y. ¿Ok? Eso es S. Ahora, EB. EB es de aquí a acá. Entonces, EB vale Y. Así que aquí tengo Y. ¿Ok? De esta proporción despejo Y como función de X. Esta proporción ya me resuelve el problema. Vamos a ver cómo se despeja. ¿Cómo quedaría despejado? Bueno, pues simplemente si quiero despejar Y, pues lo primero es hacer los productos cruzados. Aquí multiplico 25 por Y. 25 por Y, eso va a ser igual a X por 40 menos Y. X por 40 menos Y. ¿Ok? De esta, haciendo los productos cruzados, esta es 25 por Y y 40 menos Y por X. Quiero despejar Y, entonces llevo todo lo que tenga Y al primer lado. Entonces aquí dejo 25Y, se queda en el primer lado. Esta Y la voy a pasar para acá, entonces está con menos, pasa con más. Entonces sería aquí más XY igual a 40X. De aquí factorizan ustedes la Y les queda 25 más X por Y igual a 40X. De aquí despejan Y y les queda que Y es igual a 40X entre 25 más X. Y esto es la respuesta. Hemos expresado la distancia de E a B. La distancia de E a B la hemos expresado como función de X. Entonces aquí la respuesta sería 40X entre 25 menos X. Se puede dejar así o se puede expresar así, como quieran. Entonces, eso nos da la correspondiente respuesta. Sí, la escucho. Perdón mi ignorancia, es que había 25Y, y entonces después usted comprendo que había cambiado la Y para el otro lado y queda positiva, pero también había otra Y y no sé qué pasó con ella. Ahora es posible que me haya equivocado, que haya omitido algo, quizá haya tenido una omisión, vamos a revisar. En la parte tercera, ella al último puso 25, pero arriba había una Y. A ver, vamos a ver, aquí, ¿te refieres? Ajá. Esta ecuación la vamos a llamar primera, segunda, tercera. Empezamos a partir de la segunda, ¿a eso te refieres? Sí. Correcto, aquí lo que hicimos fue factorizar. Factorizamos. Saqué de factor común a la Y. Entonces, Y por 25 me da 25Y. Y por X me da XY. Igual a 40X. Aquí tenemos 40 por X es 40X. 40X por XY me da menos XY. Al pasarlo para acá me queda como más XY. Y al factorizar aquí, sacando de factor común a la Y, tengo 25. Y por 25 es esto y Y por X es esto. Y como este es un factor, al despejar la Y, pues obviamente tengo que dividir entre este factor, el 40X. Entonces me queda 40X entre 25 más X. Y de esta manera hemos obtenido que la distancia de E a B, que es EB, es una función de X igual a 40X entre 25. Aquí hay un error, esto es más. ¿A eso te referías?
Algo así, profe. Sí. Esto es 25 más X. Sí, Es correcto. que arriba lo habíamos cambiado a positivo y acá ya lo puso a negativo. Ah, sí, discúlpame, escribí menos ahí, en realidad debería haber sido más. Muchas gracias por hacerme esa observación. Profe, gracias. No, correcto. Muy bien, jóvenes, se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente. Procuren trabajar el taller, seguir hasta donde puedan y el jueves todavía de la siguiente semana, pues voy a resolver alguna que otra duda de lo que tengan ustedes, porque a partir del viernes, bueno, de hecho, conforme tengan una tarea, se la pueden enviar ya al ayudante en un correo electrónico que les envié. Pero el plazo para enviar ambos talleres es creo que quedó marcado como 5:30 o 5 de la tarde, me parece, del viernes. Se debe enviar antes de esa hora. Por ahí vean ustedes en el correo, les marqué una hora a la que deben ajustarse para los envíos de talleres. ¿Ok? El viernes de la próxima semana, a más tardar a las 5, es la hora tope, digamos, para que se envíen ambos talleres, el taller 1 y el taller 2. Un 80% de los ejercicios de cada taller ya cuenta para la calificación del taller. Y recuerden, se les va a calificar solo un ejercicio, no se les va a calificar todo el taller. Y lo que saquen en ese único ejercicio, esa va a ser la calificación del taller. ¿Ok? Y es aleatorio Bueno, pues, el ejercicio, ¿verdad? ¿Perdón? Es aleatorio el ejercicio, ¿verdad? Sí, miren, lo que hacen normalmente los ayudantes es, si son 15 ejercicios, hacen 15 papelitos numerándolos del 1 al 15, por ejemplo, ¿no? Los meten en un bote de avena o cualquier recipiente y los revuelven y entonces saca uno y ese uno les califica a todos les va a calificar el mismo ejercicio. No quiere decir que de manera aleatoria a cada uno le va a hacer una aleación ahí, una aleatoriedad. No, simplemente el fenómeno aleatorio lo da para todo el grupo. Y si ese que coge no está dentro del 80% que hicimos. A eso voy, eso les iba a decir. Si alguno de los que se escoja no está en el 80%, entonces tendrá que hacer la selección de otro papelito. Va a checar ella dentro de lo que hace en un timbiriche, o no sé cómo se las ingenien. El caso es que ellos son muy cuidadosos y casi siempre escogen, descartan todos aquellos ejercicios que son comunes a los que no se hicieron, para que la probabilidad de que se obtenga un papel de que todos lo tienen sea pues prácticamente probabilidad 1. O sea, vayan a la segura de que sí lo van a tener todos, ese ejercicio que seleccionó. Ok, bien, pues le dejamos aquí. Nos vemos el próximo lunes.